Number nine, number nine, number nine. Estamos iniciando la travesura Beatle ya número 20. Esto es una aventura de admiración por el cuarteto de Liverpool que sentimos sus cuates, Sergio Cardoso, Gabriel Santos y Salvador Mendiola. Hoy contamos con la presencia, la complicidad y espero las travesuras de Eduardo Santos, otro gran amigo bitlemaniaco que quiere participar en esta travesura, que es una aventura por tratar de hablar en mexicano y entre cuates sobre lo que ya significa la trascendencia histórica y cultural de The Beatles, para nosotros siempre los Beatles, un cuarteto de música pop y rock, y si quieren también blues y más, que ha marcado los últimos 60 años de la historia de una manera trascendental. Nosotros, los tres que organizamos la travesura y ahora que se junta Eduardo como cómplice, nos sentimos muy orgullosos de haber estado vivos durante los menos de 10 años que John, Paul, George y Ringo hicieron música e hicieron ruido en la historia. Y de esa manera, pues nos encanta estar hablando cuando menos una vez a la semana sobre nuestras experiencias, nuestros conocimientos y pues declarando nuestra indudable admiración por el cuarteto. Abro la pantalla para que nos podamos ver. Su cuate Salvador Mendiola. En la pantalla de abajo, si no me equivoco, Eduardo Santos. Aquí a mi ladito, mi hijo muy amado, el doctor Gabriel Santos, bibliomaniaco absoluto, con el corazón británico en el pecho. Y en el Oye, ahí está, sí, eso. Ahora quítate la camiseta como los del fútbol soccer, ya metiste un gol Vitre en la vuelta al estadio. Y ahí está por fin una vez más con nosotros nuestro queridísimo Sergio Cardoso, el Espíritu Santo que hace congeniar ¿Qué a tal, las... amigos? Perdón que tenía 2 semanas de no conectarme, de no poder participar, pero ya aquí estamos de nuevo. Se te extrañó, pero te tuvimos presente de Gracias. manera constante, tanto en... hasta lo metíamos en Basile para que tenía que Sí, es lo que le trabajar. iba a decir. Está casado, ¿no? Tenía que devengar. Tiene que mantener Sí, una familia. Sí. sí, es Incluyendo a la así. persona que se presentó hace rato. Sí, Aquí exacto. la tengo Sí, a mi lado. Azuki. Y entonces vuelvo a nuestras imágenes. Para esta travesura tenemos pensado primero comenzar platicando un poco sobre lo que ocurrió justo hoy, 27 de agosto, hace 60 años, en 1965, se dio el encuentro entre los cuatro Beatles y el rey del rock, Elvis Presley. Fue un encuentro, entiendo, complicado. Los Beatles admiraban mucho a Presley. Presley se sentía invadido por los Beatles, pero era necesario por razones tanto de información histórica como de negocios y como de fama, que se tuvieran que encontrar. Y entiendo que la reunión la fueron estableciendo entre el coronel Sanders, que era el amo y señor de Elvis, y Brian Epstein, que era el manager de los Beatles. El encuentro fue, ya dije, en una casa de Elvis en California, durante uno de los momentos donde los Beatles andaban de gira y que era el punto más alto de la bitlemanía, se van acercando, están en torno al momento clave que ya fue la presentación en el estadio Shea de Nueva York. Entiendo que la reunión empezó muy tiesa, que se sentaron enfrente de un sillón especial los cuatro Beatles que les tenían preparado
y Elvis en un sillón también grandotote, solito en otro, enfrente de ellos. Nadie hablaba por un momento, se volteaban a ver, cuchicheos, y Elvis les dijo, si no me van a decir nada, yo ya me voy a ir a dormir. Ahí sonó una carcajada general y empezaron a conversar y de ahí Elvis los invitó a que hicieran música juntos. Entiendo que en esa ocasión, y ahorita Sergio, que también creo lo tiene revisado, Elvis tocó el bajo eléctrico, haciéndole un homenaje a Paul, y Paul, haciéndole un homenaje a Elvis, tocó el piano. No sé si los otros Beatles tocaron instrumentos, pero lo que sé es que hubo un largo rato de estar cantando las canciones que los cinco admiraban, que no eran de Lennon ni McCartney, y que no eran exactamente de Elvis, sino canciones de Chuck Berry, de Little Richard, de los muchos músicos que admiraban. Entiendo que la reunión se mantuvo por los nervios, en muy sobria y muy nada de pastillas, vamos a vernos como muchachos jóvenes. Pero es algo sobredeterminante para la historia del rock, que se encontraran pues los que yo considero que son las cinco personas más brillantes de piel blanca. Siempre hay alguien que me discute que era más rock Chuck Berry, que era más rock Little Richard, eh, eh, Ike Turner, en fin, cantantes negros de su música negra. Pero Elvis y los Beatles algo hicieron estallar que nos permite en este momento ver en la pantalla a los cinco como si fueran negros de Kansas City y nosotros nos podemos sentir, gracias a eso, amarillos, rojos, azules, y todos querer compartir pues nuestra pasión por la música. Ahí te cedo la palabra, Sergio. Gracias, Salvador. Pues sí, finalmente fue un hecho histórico poco documentado, poco publicitado, Sí, pero bueno, para los Beatles, principalmente John, probablemente el hecho de estar ante pues uno de sus héroes, aunque él habló de su héroe, era Chuck Berry, pero sí, también Elvis, que fue determinante en su vida, ¿no? sí, Si Elvis no hubiera existido, no hubieran existido los Beatles, así de fácil. Eh, Finalmente, la Billboard, de todo lo que se ha hablado y todo esto, lo que siempre me descorazonó un poco cuando murió Elvis, que Lennon dijera que Elvis había ya muerto hacía mucho desde que entró sí, al ejército y más aún en sus presentaciones pues en Las Vegas, ¿no? Donde perdió esa esencia rockera que fue la que eh, pues contribuyó, detonó y- e hizo que, pues, bueno, muchos jóvenes ingleses se dedicaran al rock después de haber nacido del skiffle. sí. Eh, bueno, a mí en lo personal, Elvis, pues sí, vamos, lo admiro. eh, Me parece, bueno, es un, un estupendo cantante. Poco se sabía, o pocas veces tocó la guitarra, pero como decías, Salvador, pues sí tocaba su formación Sí. en Memphis, pues se debió justamente a su participación con los cantantes negros de la época. Yo, sin hacer comercial, debo decir que tuve la oportunidad de conocer su casa en Tupelo, Mississippi. Wow, Era una casita, pues, ¿qué te puedo decir? ¿O qué les puedo decir? Ni siquiera de interés social como las que aquí hay. Era una casita muy pequeña, todavía conservaba los muebles, los tapices. Esto ocurrió por mi profesión. La fábrica que iba a distribuir las lámparas de un proyecto en el que estaba yo participando, eh,
es de ahí, de Tupelo, Mississippi. Entonces, bueno, pues me invitaron, pues yo dije, de aquí soy, ¿no? Conocí Ah, fugazmente Nashville, bueno, de ahí fue toda la influencia para Elvis, y conocí la casa de Elvis, digo, muy sobria, muy pequeña, como esas casitas que se ven luego en las películas de Estados Unidos de aquella época, de así madera, la casa, ¿verdad? de madera, una mesita, unos tapices pues muy de la época, ¿no? Con florecitas y todo esto. Ahí tengo fotos. Y bueno, pues para mí fue un sueño, vamos, incluso un sueño no soñado, porque nunca pensé Que en ir ibas a a estar conocer su ahí. casa. Me compré una sudadera que hasta la fecha conservo de Elvis, ¿no? Ajá. Pero en fin, ya me desvié del tema. Elvis fue determinante no solo para los Beatles, sino también para la música de rock. Esta fecha, pues, para ellos debió haber sido, pues, un logro más haber conocido a su ídolo. Y lamentablemente, eh, pues sí, no se filtró, no se grabó ninguna canción, algún ensayo, este, alguna bohemia, vamos, ahí, una Y participación, ni siquiera una foto de los cinco juntos. ni siquiera una foto, ni siquiera una foto. Lamentable, pero bueno, pero queda para el registro de que se hayan eh, Encontrar. conocido. Si Elvis no hubiese muerto tan joven, ¿no? Por lo menos, bueno, John Lennon murió a los 3 años, pero probablemente Paul hubiese hecho algún dueto con Elvis, ¿no? Que eran muy digamos, del mismo corte. Bueno, comento esto, ya tuviste una semblanza de lo que fue la, la entrevista, la reunión entre ellos, y pues le cedo la palabra ahora a Gabriel. Gracias, Sergio. Discúlpame, pero voy a no coincidir contigo. A ver, Eso está Fíjate bien, que eso está sí, bien. sí, los Beatles tuvieron cierta influencia de Elvis, pero o sea, la influencia visual, me imagino yo, pero sí, acuérdate que ellos también, Lonnie Donegan, que ya lo mencionaste Mm, con el skiffle, ¿verdad? A sí, Bill Haley, que también fue un trancazo ahí en Inglaterra en la cierto. época de los Beatles. Chuck Berry, que fue, Lennon dijo que el verdadero rey del rock era Chuck Berry. Carl Buddy Perkins, Holly, que fue sí. una gran influencia Ujú. para Para George. George, ¿verdad? Roy Orbison. Roy Orbison, pero mal, ayúdame ese Buddy nombre. Holly, Buddy Holly. Buddy Holly, que era Sí, el primer disco que grabaron los Beatles en vinilo, pues era That'll Be the Day, ¿sí? Ujú. Sí, fue y un se llamaron impacto. los escarabajos porque había los crickets, Los los Crickets, sí, mosquitos. sí, entonces sí, creo que Elvis por su aspecto pues era muy idolatrado ahí en Estados Unidos, obviamente americano, de creencias religiosas protestante, tenía como que un complejo de Edipo con la mamá y era el protegido del papá. Bueno, a mí no me gusta mucho Elvis, sí, la época de la clásica de pues sí, pero ya cuando cayó en Las Vegas, como que ya haciendo peliculitas así como Vicente Fernández y cosas de esas, sí, horribles, ¿no? Sí, Inclusive hay un tema, creo, sí, Live en Luis Miguel en silla Acapulco. de ruedas. Sí, sí, Vive en sí. Acapulco, y no, 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 y la forma como Elvis mismo se degeneró, ¿no? Esa obesidad que adquirió, mucha droga, bueno, y bueno, recuerden ustedes que él aprendió karate, ¿verdad? Y Sí. Sí, entonces, pues, en una entrevista que estuvo con este Richard Nixon, él mencionó, y es histórico, que los Beatles eran una mala influencia para la juventud Mm, americana. exacto. Entonces, de esa visita, de esa sesión, hasta donde yo recuerdo, no hay mucho escrito, ya lo decía Sergio, no hay mucho documentado, no hay fotos, pero recuerdo que John Lennon dijo, a mí lo que más me impresionó fue que tenía control remoto en la televisión. Sí, hay algo alguna vez lo he de haber leído, lo voy a, nada más que Sí. no veníamos preparados, pero
sí, sí, considero que hubo gente más importante que fue influencia de los Beatles, sin dejar de reconocer la importancia de Elvis en Claro, el desarrollo tal vez de varios, no solo de los Beatles, sino en la influencia, pero sí reconozco que las influencias, digamos, de otros blancos, como decías, en el inicio, Salvador, más sí, importantes que Elvis, ¿no? Yo claro, sí a Sí, Elvis le doy un 6 nada más. sí, bueno, nada más para hacer una precisión, Gabriel, yo Sí, estoy de acuerdo contigo. ah, Musicalmente, los Beatles tuvieron mayor influencia de Chuck Berry, ¿no? sí, Por sí, ejemplo, de sí. Buddy Holly, ¿no? No, lo que yo decía Exacto. es lo mismo que que decía John, es decir, a partir de que vieron la película de Jailhouse Rock, ¿no? sí, Con Elvis, fue que se les despertó esa fiebre por el rock. O sea, en ese sentido fue determinante. Como influencia musical, bueno, pues desde luego estos dos que mencionamos y otros más de todas esas canciones que ellos aprendieron en, comprando estos discos o adquiriendo estos discos ahí en el puerto de Liverpool, que de verdad son canciones que yo las escucho principalmente en las sesiones de la BBC y qué buenas canciones eran y qué buenas las interpretaciones que ellos hicieron. Sí, cierto. de acuerdo, Adelante, sí, les sí, dejo la concuerdo. palabra. Bien. Las casi únicas imágenes que existen son de la llegada de las dos limusinas, donde llegaron dos Beatles, entiendo, Paul y Ringo en una, John y George en la otra. Es esta imagen que está en pantalla. Es tan extraño lo que ocurrió que hay interpretaciones muy complicadas que siento que están erróneas. Hay personas que dicen que el del traje brillante aquí a la derecha es Ujú. Elvis, pero no veo que la reacción de George, que ya pasó acá hasta la orilla a la derecha, o la de John, que va bajando de la limusina, estén volteando a ver a Elvis. Y entiendo que en la historia real Elvis los estaba esperando en la sala de su casa. No los salió él Sí, a recibir. Creo que es su esposa de Elvis, no, no me acuerdo, ya no me acuerdo, ya No, se, todavía no se casaba con Priscila. no, 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 eso fue no el sesenta y acá la cinco del Se casó auto. hasta 69. Y entonces, no sé quién sea la mujer que está ahí hablando con el No, pues, chofer. no hay que Que, investigar, man. Hay que sí. dejar. Entonces, con eso estaría este detalle, ¿no? Se encontraron. Para la historia del rock, pues nosotros diríamos somos más de tendencia negra. Elvis es el rey blanco, pero indudablemente no hay libro de historia de los Beatles o de rock que no sitúe a Elvis como una especie de faro en lo que es la construcción del efecto histórico del rock. Y luego los Beatles como la iluminación del Big Bang, lo que Elvis había iniciado, y los Beatles lo señalan muy bien cuando llegan a Nueva York la primera vez. Hay un periodista de esos a la gringa que les dice, nosotros tenemos entendido que ustedes solamente son cuatro Elvis, y los cuatro al mismo tiempo todo lo que hacen es el paso de baile de Elvis. Y dicen, sí, eso somos. Haciendo además la señal de que Elvis solo era pasos de baile, ¿no? Ellos copiaban más otra música. Pero bueno, con eso No, y pasamos a... nada más agregar, fíjate que esto, lo que mencionabas, Sergio, y tú de que mucha restricción, no sé si haya sido por los managers, pero hay fotos reales, esta vez una edición, pero hay Ujú. fotos de los Beatles con Jane Vincent, Sí, con Little Richard, con las Shirelles, con Fats Domino, con con Roy Eddie Orbison, Cochran. donde realmente se veía que yo creo que Elvis se sentía pues Y el rey tocaban juntos. y Elvis aquí, no sé, era ¿qué tan tiene mamón de como malo Trump. tomarse una foto con los Beatles, no? Sí, era tan mamón como Trump. Elvis nunca dio un concierto fuera de los Estados Unidos. O sea, era realmente un gringo nacionalista necio, porque ni siquiera Ahora sí me hiciste Alemania, reír. en Alemania donde estuvo de soldadito sin patillas, Ah, ahí sí, no dio también. concierto, ahí no dio concierto, solo en su tierra, era un patán gringo, pero ya con eso podemos pasar. Ya con eso, sáquese.
Porque Yo quisiera mi hacer un adorada comentario. maestra Julia A ver, Palacio. dale chance a mi hermano que hable, porque Así, Eduardo, ¿qué agregas tú? Pues todo lo que están diciendo, pues yo sí es cierto, pero ya ves que había un ambiente de desarrollo de la juventud, entonces todo el mundo andaba sobre el rock, y Ajá, yo creo que esa fue la influencia más importante de los Beatles, ¿no? Que toda cierto. esta influencia rockera que se dio en aquella época, pues influyó en el desarrollo de los Beatles, ¿no? ¿Cómo ven? Sí, eso sin duda es Sí. lo que yo quería señalar. Elvis nos afectó a todos. Estamos aquí hablando de los Beatles porque hubo Elvis antes. Y si no hubiera sido más complicado. Bien, Bueno, y nada más para terminar, Elvis Hubo Presley, polémica, ¿eh? Elvis sí, Presley fue el suegro de Michael Jackson, es cierto. aunque no lo conoció. Bueno, adelante Entonces, amigos. Luego, ah, dos, Brian. 2 años después de ese encuentro de los Beatles con Elvis, se dio la desafortunada noticia de que Peter Brown y una persona, su mayordomo, entiendo, habían encontrado a Brian Epstein en su habitación de su casa de Londres, muerto sobre su cama, eh, con la pijama puesta y con lo que se identificó como una sobredosis de diversas drogas. Tomaba drogas para aguantar la borrachera, tomaba drogas para no dormirse, tomaba drogas para dormirse. Para despertar. Este mundo del espectáculo. Yo, pues digo, hay personas que se drogan con padres nuestros y están igual, diré, de dañadas o de enfermas. Igual que con padres nuestros, otras personas se van al cielo, ¿no? Pero entonces, este detalle, pues fue tremendo para los cuatro Beatles y para el mundo entero. O sea, fue un momento donde los Beatles estaban en su segundo aire, el aire psicodélico, donde brotó la noticia después de lo que había sido la presentación de el programa de Nuestro Mundo y en lo que iba a ser el arranque del Sargento Pimienta, que se había muerto el manager, Brian Epstein. Y pues creo, y ahí dejaría mi comentario por el momento, eh, tiempo después, en una de sus complicadas entrevistas, John Lennon dijo, fue lo primero que sentí con la muerte de Brian, que nos íbamos a separar, que fuera de un modo o de otro, él nos había mantenido juntos, de pronto se empezó a retirar un poco y cuando llegó la noticia de su muerte, pues sentí que nos íbamos a separar. Los cuatro Beatles decidieron no asistir al funeral para que la familia lo pudiera enterrar en calma, porque estaban muy dolidos por la experiencia. Y eso fue algo interesante. Yo dije, ¿por qué no fueron? Ahora me entero que fue por esa razón y que los cuatro, pues creo que vivieron desconsolados para siempre. No hay muerte que no duela o que deje de doler. Ahí, pues, te cedo la palabra, Sergio. Gracias, Salvador. Sí, pues justamente pensaba yo en la coincidencia de este programa, que tanto Elvis como Brian murieron los dos por sobredosis, vamos, Cierto, no fue suicidio, no fue con esa intención, sino pues esta vida de la farándula tan tormentosa que hace que la gente se vaya este, pues volviendo adicta sin proponérselo. cierto, No, fue una pena, realmente fue una pena, y bueno, pensaba yo también pues en cómo las cosas se van dando. Eh, Vamos, efectivamente lo que sintió Lennon de que se iban a separar, creo que, que fue como más que una premonición, como que fue un aviso de que ya sus carreras
como grupo se iban pues a bifurcar, ¿no? Sí, En el 67, Paul McCartney ya había hecho música para una película de, Family Way, ¿no? Junto con George Martin, la música. Ya cada quien estaba teniendo ciertas, pues, ciertos coqueteos, digamos, con otros grupos, otras experiencias. Al siguiente año, John participó en la película de Rock and Roll Circus. sí, George hizo su música para el disco de Electronic Sound y el Wonderwall Music. En fin, pues sí, Brian era creo, esa, ese catalizador de las, incluso las diferencias que puedan tener, los mantuvo unidos y como representante, aunque se dice, y creo que con razón, que no fue un manager, digamos, muy hábil para los negocios, sí, pues la verdad es que es quien les vio el potencial sin ser, digo, como judío creo que en los genes llevan esa, ese conocimiento, esa visión para los negocios, pero Brian no tenía experiencia, menos para llevar a un grupo de rock. Les tuvo fe, vio el potencial y fue determinante su tesón para conseguirles un contrato. Fracasó con Decca, pero siguió y les consiguió presentaciones en la BBC, ¿no? Mucho antes de haber sido probados ya por George Martin, ya ellos habían presentado en la BBC y bueno, Brian fue determinante. Y además de los Beatles, pues después Brian pues se convirtió en el star maker de Liverpool, ¿no? claro. Contrató o impulsó a Cilla Black, contrató a Billy J. Kramer, en fin, creo que en el mundo, bueno, quizás, creo así, en el mundo no se le ha dado el reconocimiento que tuvo pues en la música, no solo en la vida de los Beatles, en su carrera, sino en la música, todo lo que impulsó él en Liverpool y, y bueno, pues una persona excepcional, lamentablemente partió muy joven, muy joven, y bueno, pues se le recuerda y se le reconoce su valor. Claro. Adelante, Gabriel, Gracias, Sergio, Eduardo, completamente de acuerdo contigo. ahora Fíjate que sí. yo quisiera platicar una anécdota de que existe pues la referencia en varios libros de que él, pues todos sabemos, tenía una tienda como de artículos domésticos y había una sección de discos. Ujú. Él la atendía personalmente y llegó un niño, un joven, que le dijo, oiga, ¿tiene algún disco de los Beatles? Y pues, ¿quiénes son esos? Son los que tocan, porque la llave es que NEMS está cerca de la caverna, son los que Sí. tocan aquí en la caverna. ¿Cómo se llama el disco? Pues ya era un disco X. Entonces Brian se da a conocerlos, a buscar el tal disco, y y alguien le dijo, pues tocan aquí en la caverna, eran unos pasos. En ya va Brian con Derek Taylor, que era su asistente. Y bueno, pues lo que comentó el mismo Brian es que les llamaron la atención, porque bueno, pues alegres, desalineados, simpáticos ahí pues en el foro de la caverna. Y eso le hizo buscar el tal disco y Alan Williams, que fue el que los llevó allá a Hamburgo, pues los había dejado como abandonados. Entonces Brian se ofreció a ser su manager. Y sí, tenía la visión de los negocios. Yo creo que vio algo en estos muchachos en aquellas épocas de 20 años John, 18 Paul. Entonces, bueno, pues tenían hambre de hacer algo y él se dio a la idea de conseguirles un contrato de grabación. Y como decía Sergio, pues la DECA se lo perdió, ¿verdad? Entonces, y habló con George Martin, que no era el principal, digamos, ejecutivo ahí en EMI, y también a George les gustaron los Beatles y el resto, como dice el clásico,
es historia. esa historia. Bien. Cuéntanos, Es, Eduardo, qué, qué opinión, qué recuerdos tienes sobre Brian, sobre su No, influencia. pues yo creo que fue una persona que intuyó esa potencialidad de los Beatles, porque pues habiendo tantos grupos en aquella época, claro, el Ujú. ver a los Beatles yo creo que fue impresionante para él y ha de haber pensado, pues esto sí trae madera, ¿eh? Sí trae madera, como decimos aquí. cierto. Sí, 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 perdón, Eduardo, continúa. y yo creo que esa cualidad que les vio, pues también pues fue muy retribuida por la capacidad de los Beatles, ¿no? Porque ya ves que canción que sacaban era éxito. Es que es raro que un grupo que saca éxito tras éxito, es Ujú. difícil. Y los Beatles, pues fue uno de los grupos muy productivos musicalmente Exacto. y Sí, tuvieron mucha madera, o sea, tuvo ese tacto, ¿no? De ese reconocimiento, de si tienen madera estos chavos, ¿no? sí. Perdón, y apuntar, tienes razón en lo que señalas, Eduardo, porque en su momento los Beatles en Liverpool no eran el grupo más, pues más afamado el mejor, ¿no? Él vio ese potencial y otra cosa que también hay que reconocerle a, perdón, a Brian, es que él realmente los transformó en su manera de vestir, en sus hábitos, ¿no? Mm, Los pulió, sí que los hizo ingleses, ¿no? claro. Este, porque pues ya sabemos Si cómo me se las permite gastaban. un comentario, pues es que los veo como diamantes en bruto, ¿no? Es correcto, sí, Ayudó a apretar el carbón como hacía Superman para crear diamantes. Sí. Ándale. así Ahora fue. fíjate lo que dice este Sergio, ¿eh? El Ajá. grupo más famoso en Liverpool era Rolling Stone, Claro, Mm, con donde Ringo. tocaba Ringo. Ringo. Ujú. Entonces agarra, le dicen a Brian, ¿sabes qué? Pues, pobrecito de Pete, pero queremos a Ringo. Entonces esas dos llegadas de Brian y de Ringo al grupo, pues les dio un Exacto. levantón también tremendo, ¿eh? Eso es lo que hemos platicado Sí. con emoción, Gabriel. La fortuna. Uno de, pues todo el mundo de niño dice yo voy a ser grande y glorioso, pero como que se necesitan, ¿no? Se Y no necesitan viejo y pasmoso, ja. o viejo baboso, como decía el gran José Emilio Pacheco, dice, niño prodigio, todo el mundo se cree, de grande nadie se acepta de viejo baboso. Y los Beatles tuvieron esas carambolas, ¿no? Estar en Sí, Hamburgo ¿eh? con Astrid y con el grupo de los alemanes, luego chocar con Brian Epstein, luego chocar con Ringo Starr, luego chocar con George Martin, y así va una serie de carambolas que van viendo lo que decía Eduardo, ¿no? Allí hay un diamante, pero hay que pulirlo, y ellos encontraron los que lo supieron pulir y se dejaron pulir. Es una serie de acciones que da para nuestra conversación Oye, y permanente. aquí esta foto, ¿ves lo que decía Sergio, no? Los Sí, transforma ahí. Brian sí, muy corbatita y todo, ¿no? Acá. Y luego la otra que tienes, creo, a esta también. Sí, Fíjate, los Bills con corbata normal y Brian con moñito. de moñito. Sí, Y no nos transformó. esto que sé que les dijo, yo como su manager lo que tengo que cuidar es que salgan con la bragueta cerrada y con el nudo de la corbata bien hecho, que son unas decisiones realmente de manager, de yo les voy a cuidar la imagen. Y creo que en esto es importantísimo. Él supo iluminar la imagen, que es lo que aquí está presumiendo con su portada del primer disco. Era. Entonces, eso nos lleva a nuestro otro tema para este día, que es, ya se dio por todos lados, ya está incendiándose el mundo, porque se anunció la nueva entrega
de Anthology Collection. Sí, Entiendo que esta es la entrega que se hace 30 años después de la primera edición. sí. Y pues yo lo que digo rápido para cederle la palabra a Gabriel, a Sergio y a Eduardo otra vez, estamos ante el caso que hemos venido conversando, los Beatles, y hay que pensarlo así, antes que nada son una mercancía, y lo que hemos señalado es que son una mercancía al fin y al cabo excepcional. Habría toda una deriva de que es una mercancía fetichista, que está sobrecargada de algo que no está en el objeto material concreto, cartón, plástico y lo demás. Y luego también está la idea de que es una mercancía que rápidamente la contracultura la saca del mercado. Estas obras que en un principio son caras y difíciles de conseguir, no faltan buenas amistades bitlemaníacas que de inmediato las meten en un aparato y las comparten por vías de plataformas legales o ilegales, pero lo que es mercancía de los Beatles rápidamente se convierte en espíritu bitlemaníaco. Y creo que eso es algo de lo muy interesante de estas ediciones de antología. Yo confieso que el último disco que compré de los Beatles fue el Let It Be de vinilo y dije, no vuelvo a comprar otro. Y la buena suerte y fortuna No es que vuelves a me comprarlo. regalen todos. Mi querida amiga, nuestra amiga Angélica Beltrán, cuando dijo, no tienes todos, ella me fue consiguiendo todos los que me faltaban. Otro amigo, Jorge Lizama, me consiguió hasta dos vírgenes en edición eh, Uy, Ni final. tan vírgenes. pero el disco, Salvador. Y el disco virgen venía envuelto todavía en su celofán, el contenido. Pero es algo interesante porque entiendo que esta mercancía, el Anthology, va dirigido a nosotros, los que venimos con los Beatles desde el principio, ¿no? Quienes perdieron los discos por divorcios y esas cosas, pues es la oportunidad de volverlos a conseguir, ¿no? Luego va a aparecer el libro que es una síntesis de la historia del grupo contada por los cuatro, una gran edición, yo considero, textual de armar la historia del cuarteto con declaraciones del cuarteto y no gentes que los estudiaron como periodistas. Y luego entiendo que también esto va a venir acompañado con 8 long plays de los Beatles. Ahí no he podido averiguar cuáles son. Supongo que está el Sargento Pimienta, supongo que está Abbey Road, pero ¿cuáles habrán quitado? Magical Mystery Tour, no sé, habría que revisar. Pero entonces, esto es un aviso para los que ya estamos en la cuarta edad Beatle, memoria y empieza a juntar de aquí al aguinaldo para que lo puedas comprar, ¿no? Por lo Para menos los... no nos dijiste dinosaurios, nomás cuaternario, sí. Bien. ¿Qué te pasa? Y luego para eso que llamábamos en algún tiempo la chaviza, los vuelve ahora, es una gran oportunidad de conseguir una antología, de en un solo objeto, tener un gran ingreso al mundo Beatle, en términos completos, creo yo, de las mejores canciones y la mejor información para entender por qué son importantes y por qué de inmediato, aunque tengas ahora 12 años, en cuanto escuches el disco, cualquiera de los 4 o 5 que van a venir, va a haber una canción que te va a capturar. Y entonces, esta es una gran puerta de entrada al mundo Beatle. Si te vuelves muy hippie como yo, pues espero que eso te aleje de la mercancía y te acerque al espíritu. Pero si eres una persona normal, estar consiguiendo merchandise Beatle es mucho mejor que estar drogándose eh, con cocaína para poner un precio o estar preocupándote por el siguiente juego de Xbox que Ah, solamente
te van a disparar rápido con el índice de la mano derecha o el de la zurda si eres zurdo. Pero ya no hablo más porque si me acaparo todo el programa. ¿Quién sigue? Yo paso sin ver porque Sergio es experto. No, Venga. no, bueno, favor que me haces. Bueno, yo primero, para todos fue una sorpresa que publicaran la antología. Todos Ujú. esperábamos que este año se publicara la versión de lujo de Rubber Soul y Así es. Exacto. nos asombraron con esto. Bueno, Gabriel lo sabe porque está también en los otros grupos. Hay, digamos que un cierto debate, opiniones de si vale la pena comprarla o no. Eh, Esta antología, a diferencia de la que se publicó hace 30 años, trae un disco adicional. Sí. En lo personal, pues como fan y como coleccionista, la, la pienso adquirir. Este, Oh, lo que, mira, acá lo que sí no haré, regresa la imagen, regresa la lo imagen. que sí no haré es, es conseguirla en LP, que es el mismo contenido, solo que en más volúmenes por la capacidad que tiene el vinil. Ah, Yo me referiría a cuando salió la primera antología. Bueno, más bien, aquí digo, la pienso conseguir bueno, deleitarme con ella, pero creo que no causa la misma expectación que causó hace 30 años. claro. Aquí las versiones estarán mejoradas pues con la tecnología actual, más nítido el sonido, pero sigue siendo el mismo contenido de hace 30 años, a excepción del cuarto volumen. Ajá. Eh, en lo personal, y tú sabes más de esto, Salvador, como antología, pues yo diría que hasta el nombre no es del todo feliz y del todo Exacto. correcto, ¿no? Porque Claro, Sergio. una antología es lo mejor Sí. de un Lo escritor mejor y de lo tal, mejor. lo mejor de lo mejor, y acá son versiones alternas, versiones en ensayo, en fin, de lo que fue su producción musical, ¿no? Es decir, una Sí. antología como tal debieran de ser las versiones de estudio eh, eh, mejoradas con tecnología, pero las mejores versiones las que se conocen. Sin embargo, para nosotros como coleccionistas, pues sí nos interesa conocer algunas versiones que no han salido probablemente, ¿no? Sí. Otras que ya conocemos que tenemos en discos bueno, piratas o tal, pero en ese sentido digo que el nombre no es lo más feliz. Vale la pena y para colección pues tenemos que comprarla, ¿no? Porque cuando te metes a coleccionar no puedes, no puedes tener no puedes tener un álbum Puedes parar. eh, No ¿Cómo puedes quedarte parar. fuera, ¿no? cómo Eh, tener el álbum sin una estampita? así es, así es. Entonces, digo, para terminar y que comenten Eduardo y Gabriel, Sí. pues digo, no me causa la expectación de aquella ocasión, porque como anécdota, también en el 94, nosotros, Gabriel y yo, junto con Ricardo Calderón y Víctor Ríos, habíamos tenido un año antes un programa en la radio, en Radio 620 Cierto. cuando se estrenó la antología de los Beatles, ya no estábamos en el programa y sin embargo nos invitaron a la premier mundial de la exhibición de de la Free. antología, ¿no? Ujú. Del video de Free as a Bird Ey, en la propia estación. Y de verdad que había pues una expectación por escuchar esta producción nueva de Leno, que la conocíamos en discos piratas, ¿no? Ya Sí. la conocíamos nosotros. Entonces, ahora realmente no hay nada nuevo, salvo versiones más pulidas, ensayos o tomas que serán similares a otras que ya aparecieron. Sí. Y sin embargo, digo, pues es un objeto de colección y no podemos tener, como dices, el álbum sin una estampita. Claro. bueno, sí me gustaría comentar dos cosas.
Ujú. Venga. Sergio es un experto, ¿verdad? En versiones alternas, ¿verdad? En Sí, es nuestra discos que se especialidad. conocen como piratas, ¿verdad? Seguramente al maestro Sergio Cardoso le tocó el famoso sello del puerquito, el Trade Mirror Quality, Es ¿sí? correcto. Le tocó el Yellow Dog, le tocó el Bigotón. Entonces, Ultra Rare Tracks, él sabe Ujú. mucho que esta antología no es para principiantes, Salvador. Es Cierto. para gente que ya conoce y sabe y reconoce las varias versiones que ha habido de los discos de los Beatles. Este es para gente especializada, ¿verdad? Y ya nos vendieron tres CDs y LPs también de, como dice Sergio, una antología que no, son ensayos, versiones alternas y diversas mezclas que se hicieron en la época de las grabaciones de los Beatles. ¿Sí? Cierto. Ahora, nos están regalando un CD, un cuarto, ¿sí? Que sí trae cosas nuevas, quizá con inteligencia artificial, con el sistema de Peter Jackson, no sé. Yo, y lo dice Sergio, si la va a comprar, yo sinceramente compraría nada más el cuarto disco, y eso si me lo quieres quemar, por favor. Te lo voy a agradecer, porque es que tenemos tal, y Sergio lo sabe, tenemos tal cantidad de versiones alternas, Sí, algunas mejores de la misma esta antología. Ahora, en sí. cuanto al Ujú. libro, ya investigué y es una reimpresión, ni siquiera es una ¿Lo nueva mismo? edición, ¿sí? Hasta donde yo tengo entendido. Y va a haber un espectáculo, va a haber una exhibición en el canal de Disney de lo que fue la antología en video, ¿te recordarás, Sergio? Ujú. Ujú. Que son 5 CDs, va a haber una exhibición en Disney que ya se juntaron ahí con los Beatles pues gracias, Sergio, espero que me quemes ese cuarto disco. Con gusto. Sí. Ay, te Eh, lo voy a pedir, por favor, hija. y entiendo que hay un video documental que agregan de lo que fueron ya Sí, es lo los mismo. trabajos de George, Ringo y Paul para hacer las grabaciones virtuales, Así ¿no? es. Ujú. Sí, le van a Es, meter cosas extras, pues sí, para que la gente, y yo te digo, sí, gente especializada, porque si quieren abrir una versión nítida como salió el mercado, pues compren la discografía oficial, ¿no? sí. Claro. Ujú. Perdón, No, Sergio, no se te olvide. No, 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 te tomaré en cuenta. eh, eh, Es que Sergio Eduardo, es un experto en esto, la verdad es que sí, y ahí yo voy a hacer ese Gracias, gracias, señalamiento Gabriel. importante. Ya por la tanto importancia musical como técnica de lo que lograron los Beatles, hay toda una rama de estudio y de conocimiento que se basa en comparar grabaciones, en Ujú. analizar grabaciones. Hasta ya con profundidad he encontrado libros que hacen todo un análisis de lo que es el disco en monoaural y en estéreo, de las Correcto. primeras ediciones. Yo a estos los llamo ya los compas de los audífonos serios, que es lo que señala Gabriel, ¿no? Las personas que se ponen el audífono, que se acuerdan de la toma tal y la toma otra y revisan hasta llegar a conclusiones que de pronto asombran, que dicen, ahí el bajo no lo toca Paul, tal como suenan las cuerdas es una mano derecha, debe ser George Harrison. Ah, caray, pum, 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 del sí, bajo. sí, sí, sí. ¿Cómo llegó a distinguir, no? Y eso es el interés por la creatividad musical y luego el otro interés, que es lo que ya provoca la existencia de estos objetos, el momento justo en que los Beatles deciden volverse un asunto de estudio, de grabaciones, y ya no solo de presentaciones en vivo, o quizá ya no más de presentaciones en vivo y crean una nueva área de la música popular, que es las grabaciones que son intocables en vivo, y luego el Ujú. estudio posible del complicado trabajo de cómo llegar a la versión final de Penny Lane, que sumaron hasta 12 grabaciones distintas y las fueron integrando en 4 canales y para quienes estudian ingeniería, para quienes estudian las cuestiones de informática,
Se abre todo un mundo técnico con los Beatles que es de respeto, no, no es casual, ellos lo provocan. Pero bueno, Ahora, fíjate, Salvador, algo interesante que dices tú. Yo a sí, estos series de youtubers o de estos expertos que yo les llamo los jacks porque diseccionan las sí, canciones y te ponen en un Ujú. canal la voz de John, sí, en el otro canal la voz de George, en el ay, otro canal, y es un destripadero de esta música, de los los Beatles. desconstructores, sí, Sí, eh, son jacks destripadores de la música. Y bueno, yo te voy a ser sincero. Pues sí me llama la atención, pero a mí me gusta oír la obra completa. Es como si a la Mona Lisa fuéramos a analizar cuadrito por cuadrito en una cuadrícula. sí, No, hay sí, que ver la obra, aquí está. Bueno, es la promoción. Me gusta la obra completa, ¿no? Y a algunos ah, sí, pues les gustará, y me gustan más las tomas alternas que bien conoce Sergio, ¿verdad? Y que bueno, ya el destripadero que hay ahora, pues no es mucho de mi agrado. perfecto. Eduardo que se Perdón. conectó y desconectó, pero estás ya de regreso, no sé si... Tenemos dificultad aquí con la Pero máquina. estás al tanto de todo, ¿verdad? Sí, sí, está aquí, está a un lado, mire, está Sí, la mano. Saca la Ah, mano. bien. Ahí está la mano. sí, Entonces, yo opino de esta teología como Gabriel y Sergio, que es como tú, Salvador, ya este, se uniformaron. es es una, Bueno, les sé decir, ¿cómo se llama esto que dijo Sergio? Sin que de impresionar, Ajá. viajé con mi hermano a Londres, a Liverpool, y nos Londres. fuimos así los dos con la Sí, chamarrita. Bueno, Ah, sí. ya que lo mencionas, Gabriel, y creo que no lo mencionaste, tú estuviste en la inauguración o la revelación de la estatua de Brian Epstein, Sí, Ah, sí. ¿no? Sí, me Hace quería un año. comentar que ya enfrente de lo que era su tienda, ya pusieron Ajá, una monumental de Brian de Brian. eso es. exacto, Ujú. caminando por la calle. De caminando por la Iguarán, calle sin parar, de de arriba abajo, Iguarán, de de arriba arriba abajo. abajo. Es que la travesura está borracha. Este, Sí. bien, Vamos, ya no lo voy a invitar, mano, ya está poniendo el mal ejemplo este. Eduardo, pero bien, si ven mis cuates, ya nos aventamos una hora de travesura. Sí. eh, Lástima que que termine el terminó festival de festival hoy. de hoy. Pronto volveremos con Esperamos más con más diversión. diversión. Porky, Porky, nuestro rey. Bien, entonces creo que lo correcto es no irnos muy lejos porque seguía comentarios de canciones. Este, Ujú. No, eh, lo dejamos para la próxima. lo tenemos para la próxima y ya está acordado. Entiendo que vamos a hablar de Full on the Hill, el tonto de la colina, Here, There and Everywhere, aquí, allá y en todas partes, y Eleanor Rigby, tres ejemplos de la poesía y la Falta música. el This Boy de This Boy, y nuestro probablemente muchacho. aborde yo a través del universo. Ah, muy bien. Muy bueno. Entonces es McCartney y Lennon en Ujú, momentos, al fin y al cabo, siempre interesantes y poéticos. ujú. No sé si ustedes tengan algo más que comentar para cerrar Pues esta nada plática. más invitar a nuestros amigos que nos siguen, ¿verdad? Que les vamos a estar contestando sus comentarios y lo que quieran Claro, y les comunicarnos. agradecemos esos comentarios. Y muchas Al gracias. amigo de Colombia que nos mandó la canción de los Beatles, gracias, ya la escuchamos. Ujú. Sergio tenía 17 versiones de esa. Este, pero es No bello. quiere comprar otra, va a salir en la antología, güey. Este, Sí. y también con el ejemplo de Eduardo, les invitamos a estar pues en la travesura, en el momento en que ocurre. Siempre es bueno saber desde que hay ahí sí dos oídos que escuchan. Hablar es fácil, en cambio escuchar es lo más difícil. Y hemos hoy contado con la No, escucha también hablar es difícil, manito. ¿Cómo pero, crees? pero, pero yo digo, Imagínate cuánto político tenemos, ¿no, frío? pero hablan hasta los loros.
Habla hasta el Hace más- pedorro loco el cacas, pero realmente escuchar y entender lo que se dice es de almas nobles y esa es la hermosa tarea que le agradecemos hoy a Eduardo y les invitamos a que nos acompañen y a que metan su cuchara y sus comentarios, porque lo que nos interesa es este debate amable, jovial, lo hemos señalado, donde no necesariamente estamos marcando el dogma de los Beatles, sino lo que gentes que hemos vivido oyéndolos, tratándolos de entender y de estudiar, nos compartimos y conversamos. Yo con eso termino mi participación esta vez. Soy Salvador Mendiola, mis cuates Eh, traviesos. bien. Sí, bueno, yo igual me despido. Me ha dado gusto ver a Eduardo, que no se ponderó mucho vamos a decir, su afición sobre los Beatles. Él Sí, también, digo, aparte de esta mención que hiciste, que te acompañó a la devoración del monumento de Brian, cuando Paul McCartney se presentó en San Antonio, allá fue Eduardo. Creo que ahí fue donde Sí, lo conocía antes. Con esto quiero significar que no está en el programa solo porque es hermano de Gabriel, tiene claro, conocimiento, tiene afición y pues bienvenido. Cuantas más veces nos puedas acompañar, eh, bienvenido. Y Gracias, pues gracias. esperemos que esto que tanto mencionas, Salvador, sobre los Beatles, que son mercancía. Sí, se No sé estuvo si, bueno, sí. no sé si nos toque ver después, como se ha hecho con las obras de Tchaikovsky o de Mozart o de Beethoven, un paquete completo de obras completas de los Beatles, que, exacto, exacto. que yo recuerdo alguna vez quise comprar pues, no sé, sería en Dixo o algún lugar, las obras completas, tampoco recuerdo si de Mozart o de Beethoven, pero eran como 100 discos, ¿no? Sí, Entre suites, sinfonías, y tal y Es tal. cierto, es cierto. Igual, igual pasará con los Beatles, ¿no? Discos oficiales, ensayos, participaciones, colaboraciones y pocos demás. músicos logran Ándale, eso. participaciones, hijo. Así que, bueno, quizás La no nos toque BBC, verlo. vivo nada. Y, Será para eso. pero ¿Eh? Gabriel y Eduardo, que van juntos, Gracias. Que felicidades, da amigos. bien. Gracias. Hasta luego. Cuídense. Un Igualmente. abrazo. Chao. termino la grabación. Number nine, number nine, number nine. Number nine. Se hunde el submarino amarillo.